Muy buenos días, hijos. ¿Cómo amanecieron? Espero que hayan pasado una excelente noche, que hayan podido descansar y que hoy tengamos toda la energía necesaria para realizar la clase de la mejor manera. Iniciar el día dando principalmente pues gracias a Dios por permitirnos un nuevo día, por la comida, por un techo, por permitirnos estar acá reunidos y bueno, desearles muchos éxitos y bendiciones para el día de hoy. Bueno, hoy el tema será los lineamientos de política de educación superior, inclusiva e intercultural, ¿no? Entonces, regálenme 2 minuticos, ya proyectamos, ya iniciamos. Ok, bueno, pues antes de hablar de cuáles son los lineamientos políticos de la educación superior, pues es importante tener claro, digamos que el concepto de educación inclusiva y qué se entiende por este, ¿no? Entonces la educación inclusiva es una estrategia para que todos los niños, las niñas y los jóvenes como ustedes, pues con o sin discapacidad o digamos dificultades, pues aprendan juntos en las instituciones, promoviendo pues de esta manera el respeto a ser diferente para así lograr una inclusión social, ¿no? Entonces los lineamientos de educación superior inclusiva pues fueron establecidos por el Ministerio de Educación Nacional el día 30 de septiembre del 2013. Los lineamientos pues son el resultado de un proceso iniciado en 2008 y fundamentan pues en 3 capítulos. En el primer capítulo encontramos que la educación inclusiva en educación superior es el enfoque conceptual y bueno, también tenemos que la educación inclusiva es como estrategia de inclusión social, ¿no? Entonces la educación inclusiva pues se define como una estrategia central para luchar contra la exclusión social. Entonces pues el concepto de educación inclusiva no es un sinónimo de inclusión social, como estrategia pues hace parte de una multiplicidad digamos que de alternativas que buscan promover e implementar el proceso aferente a la inclusión social. El concepto de integración no es sinónimo de inclusión. La integración pues hace referencia al paradigma educativo que antecede pues al de la educación inclusiva. Esta pues se trata de la visión propia de los años 80 y 90, lo cual estaba enfocada en atender a las personas, digamos que en situación de discapacidad, bajo el término de necesidades educativas especiales. No es lo mismo referirse a una educación, digamos que inclusiva, que a una inclusión educativa, ¿no? Entonces, esta última, digamos que se acerca a la dicotomía, pues, conceptual tradicional, pues, digamos que mencionada en el punto anterior, y esta alude más a una intención de incluir grupos particulares fuera del marco pues de una educación para todos y todas. Las 6 características de la educación inclusiva son para iniciar la participación, que es el rol que cumple la educación en la sociedad como digamos que tanto fuera de las aulas como del entorno de educación formal. También encontramos la diversidad, que en este término pues es más representativo, digamos que del concepto de educación inclusiva y es entendido pues como una característica innata del ser humano, es decir, pues propio de la persona. También encontramos la interculturalidad, que esta nos permite relacionarnos entre diferentes grupos culturales, y además pues promueve el diálogo abierto, recíproco, crítico y autocrítico con el fin de asegurar y pues generar nuevas y creativas visiones de la enseñanza. Por otro lado tenemos la equidad, que es educar de acuerdo con las diferencias y necesidades pues individuales, independientemente de sus capacidades, sus dimensiones, su género, su edad o su cultura, y pues es dar a los estudiantes digamos que las mismas posibilidades en cuanto a su diversidad. Encontramos también la pertinencia, que es pues un concepto dinámico, es decir, que está en constante cambio. Y por último, la calidad, que son las condiciones óptimas que permiten el mejoramiento continuo de la educación en todos los niveles. El capítulo 2 pues es la dinámica de la educación inclusiva en la educación superior colombiana como un proceso en donde encontramos principios y retos. El inicio, pues la educación inclusiva en la década superior en Colombia es el fruto de un proceso que se inicia en 2007.
En el estudio pues fueron consultadas el total de las instituciones del país en 2007, de las cuales 127 31 fueron oficiales y 96 son privadas. Estos pues reportaron una relación sobre el tema comprendida entre el primer semestre del 2002 y el primer semestre del 2007. El punto de partida es el estudio que dio como resultado central que el registro de esta población diversa, matriculada en el periodo de 2002-2007, como les decía anteriormente, pues había aumentado en un 90,8%, pasando de 242 estudiantes en el primer semestre del 2002 a 2.439 en el segundo semestre de 2007. La primera fase del proceso, digamos que tuvo como componente principal pues un enfoque poblacional. Del enfoque poblacional a la educación, a la educación inclusiva, pues se suprime, digamos que definitivamente algunas expresiones, ¿no? Y esto pues para dar paso a la identificación del concepto de barreras para el aprendizaje y la participación pues propia del sistema. La educación inclusiva en el contexto colombiano pues es implementar la educación inclusiva, que ayudaría pues a priorizar a grupos que están más propensos a ser excluidos del sistema educativo. Las estrategias y las acciones de educación inclusiva, pues como se plantea en la segunda parte de este capítulo, la priorización de los grupos mencionados, pues digamos que ha dado lugar a estrategias y acciones específicas promovidas por algunas entidades, pues encaminadas a fomentar la educación inclusiva en estas. La educación para todos, que es el modelo, digamos que para alcanzar la meta de educación para todos, ya sean personas con discapacidad o no. Y es decir que el número de estudiantes pues más propensos a ser excluidos del sistema pues ha reducido favorablemente. Por último tenemos las sociedades incluyentes, que la educación inclusiva se articula con políticas inclusivas en áreas como la salud, el trabajo y la cultura, entre otras, las cuales pues permiten la consolidación pues de sociedades que tienen como premisa vencer la exclusión social que las afecta. Y esto es importante, chicos, acá aclarar que no solo desde un punto de vista material y objetivo, sino también de un punto simbólico y subjetivo, ¿vale? Estos pues tienen unos principios, unos retos para promover, digamos que una política de educación superior inclusiva en Colombia. Entonces pues supone la articulación de dos principios, los cuales son integralidad y flexibilidad, que han permitido pues identificar los retos que de manera holística tiene el sistema educativo pues para consolidar la educación inclusiva. Como les decía, pues el primero, que es la integridad, pues se refiere a estrategias y líneas de acción que deben ser, digamos que identificadas para la inclusión de todos los estudiantes. Y los retos son, bueno, el primero sería generar procesos académicos inclusivos, que es conjunto, digamos, de criterios, de planes de estudio, programas, metodologías, pues para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo. El segundo reto es contar, digamos que con profesores inclusivos. Entonces, hijos, la docencia hace referencia no solo a la actividad de enseñar y compartir conocimientos, sino al papel del profesor como ejemplo de vida. Es lo que hemos venido recalcando desde inicio de clase. El tercer reto es promover espacios de investigación, innovación y creación artística y cultural con enfoque de educación inclusiva. Ya el cuarto reto es construir una estructura administrativa y financiera que sustente las estrategias y acciones de educación inclusiva. Esto pues es, digamos que indispensable contar con organizaciones y orientaciones estratégicas que promuevan la educación inclusiva para estas personas. El quinto y último reto es diseñar una política institucional inclusiva, que se trata pues de una política que se caracteriza por una orientación a examinar y eliminar, digamos que las barreras para el aprendizaje y la participación en términos sociales, en términos económicos, políticos y culturales. El tercer capítulo y el último es las estrategias y acción de educación inclusiva en la educación.
Entonces, las estrategias para la implementación de ambientes educativos inclusivos en educación superior. Tenemos las estrategias pues para generar procesos académicos inclusivos que se subdividen en 3 estrategias que son, primero, examinar la integralidad del currículo y pues definir, digamos que los mismos que se adapten las particularidades de los estudiantes. Acá tengan esto muy en cuenta porque esto va para pregunta de parcial, que es el uso de las TIC. Entonces, cuando yo les pregunte, acuérdense siempre el uso de las TIC cuando hablemos de examinar la integralidad del currículo y definir los mismos, ¿vale? También tenemos que crear planes de estudio didácticas e innovadores, ¿no? Entonces, por otro lado, pues está establecer, digamos que un servicio de apoyo pedagógico que cuenta tutorías o cursos de nivelación. Las estrategias para contar con profesores inclusivos pues se subdividen también en 3 estrategias, que es primero pues reconocer a los profesores como actores centrales del proceso, es decir, digamos que implementar mecanismos que lo hagan sentirse partícipes de la educación. Desarrollar también pues con los profesores procesos de formación permanente y programas académicos. Y por último está generar espacios de discusión y análisis entre profesores sobre los procesos académicos. También tenemos pues las estrategias para promover espacios de investigación, arte y cultura pues con enfoque de educación inclusiva. Y al igual que las 2 anteriores, estas se subdividen en algunas estrategias, como lo son buscar apoyo de expertos sobre el tema, en una política institucional pues, de la educación inclusiva, del mismo modo promover centros y programas de investigación en temas relacionados con educación inclusiva, y por último la conformación de semilleros o redes interinstitucionales de investigación. Las estrategias para construir una estructura administrativa y financiera pues que sustente las estrategias y acciones de educación inclusiva, y tenemos las estrategias para diseñar una política institucional inclusiva que recurre a definir como parte central de la política un cambio pues de mentalidad y la realización de estudios específicos sobre los componentes que permitan reducir las barreras propias del sistema de educación. De las estrategias a la formulación de acciones que promueven pues, un sistema de educación superior inclusivo están primero las convocatorias las convocatorias de programas realizadas en 2012 y el 2013, y esto tiene pues como objetivo principal es apoyar a estas identidades pues que en la creación o modificación de programas académicos, ¿verdad? Y como segundo punto pues tenemos que la aplicación de la herramienta índice de inclusión para educación superior, cuyo objetivo pues es fomentar una educación de calidad promoviendo estrategias de educación inclusiva. La articulación de las estrategias de educación inclusiva con los proyectos de regionalización de la educación superior, en donde la educación inclusiva se articula con proyectos del proceso de regionalización. En estos pues se encuentran los CERES, que son los Centros Regionales de Educación Superior, que permiten reducir las brechas de acceso y permanencia a la educación superior en el país. Esto lo hacen pues a través de la oferta académica pertinente a las necesidades socioeconómicas de las regiones, y también tenemos las estrategias de regionalización, que tienen pues como objetivo fortalecer la capacidad institucional de las entidades territoriales y actores regionales con el fin de promover políticas de cobertura, permanencia y calidad. Ya como último punto de esto, tenemos la movilización de la demanda, que son procesos que permiten fomentar las condiciones de acceso y permanencia en educación superior pues a través de acciones que potencian la oferta y la demanda. Chicos, ¿hay alguna pregunta hasta el momento? Yo sé que esto pues es un tema extenso, que es bastante complejo, pero ya más adelante iniciaremos viendo esto con algunos ejemplos que sé que nos van a ayudar. Entonces, si alguno tiene alguna pregunta, por favor, levante su mano, habilite el micrófono y bueno, vamos aclarando dudas de una vez.
Chicos, ¿ninguno? Bueno, entonces eso quiere decir que esto está quedando demasiado claro. Bueno, hijos, entonces continuemos. Ya vamos a finalizar, ¿vale? Las acciones estratégicas de educación inclusiva para cada uno de los grupos priorizados se encuentran el acceso y este acceso trae consigo mismo algunas barreras, ¿no? Entonces, en la barrera 1 encontramos que el acceso de la información sobre la oferta de créditos educativos y otros mecanismos de financiación, como el ICETEX o otras entidades pues privadas, es insuficiente para la población que tiene alguna discapacidad. Estos pues se dividen en acciones estratégicas, como lo son implementar el sistema de orientación vocacional y profesional, digamos que con el apoyo de secretarías de educación. También pues promover estrategias de movilización de la demanda hacia la educación superior y llevar un seguimiento y evaluar las condiciones de acceso, permanencia y graduación de las personas con discapacidad. En su barrera 2, pues las pruebas de admisión de esta y las pruebas de estado del ISFES son inadecuadas a las necesidades específicas de la población con discapacidad. Entonces, no sé si cuando ustedes de pronto presentaron el ISFES, pues había alguna persona que tuviera, pues no sé, alguna discapacidad, pero esto ya es requisito, es una barrera. Y esto pues se hace, digamos que a través de la flexibilización y adaptación pues, de procesos de selección y evaluación, digamos que para el ingreso de aspirantes con discapacidad, y coordinar acciones con el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Calidad, que es el ISFES, orientadas pues, al ajuste y la flexibilización de las pruebas Saber 11 para la población con discapacidad. Por último, encontramos la barrera 3, que son los procesos de articulación de educación media con la educación superior, que no tienen en cuenta las necesidades pedagógicas de la población con discapacidad y o talentos pues excepcionales. Y esto es pues fortalecer los procesos de la educación media con la educación superior que involucren la población pues con discapacidad. En su icono B encontramos la permanencia con 3 barreras también, en donde nos explican que la barrera 1 son los avances en la eliminación de barreras arquitectónicas y urbanísticas pues que obstaculizan el acceso de permanencia de la población con discapacidad y o talentos excepcionales de estas que son mínimos y parciales. Esto lo hacen pues para promover la eliminación de barreras arquitectónicas y urbanísticas también. Su barrera 2 pues es el pago de los servicios de interpretación por parte de las personas sordas o su familia, pues que representan doble carga económica y afectan la permanencia. Lo mismo, promover la disponibilidad de intérpretes de lengua de señas colombianas, el apoyo técnico, visual y didáctico pertinente pues para estas personas. Y lo mismo pues fomentar la acreditación y profesionalización de intérpretes. En su barrera 3, los apoyos profesionales que requieren cada una de las personas con discapacidad y o talentos excepcionales son insuficientes, y esto lo hacen pues para promover políticas institucionales dentro de estas entidades que permitan pues a los estudiantes acceder a servicios que les facilite la adaptación en la universidad. Entonces en este semestre creo que no hay personas con discapacidad, pero si fuera el caso, sí o sí hay que recibirlos porque son personas con patologías, pero que merecen las mismas oportunidades que ustedes y que nosotros mismos. Bueno, hijos, ya para terminar, está la pertinencia, que tiene solo una barrera, y es en donde las personas con diferentes tipos de discapacidad carecen de una oferta académica específica y están al margen de diseño y construcción de propuestas curriculares diferenciales. Esto, bueno, coordinar digamos que con el Consejo Nacional de Acreditación y con la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de Calidad, la incorporación de criterios de educación inclusiva y accesibilidad. Del mismo modo, promover la creación de mecanismos de adecuación y flexibilización, pues teniendo en cuenta las particularidades culturales, lingüísticas y de excepcionalidad, por así decirlo, de estudiantes.
También el avance en accesibilidad pues, de la oferta académica para personas con discapacidad pues, a través de las TIC, que era lo que les decía anteriormente, y de metodologías flexibles, pues es escaso, ¿no? Fomentar el desarrollo de ambientes virtuales de aprendizaje también es uno de estos ítems. Y como estos, hay muchos más, ¿no? Entonces, bueno, chicos, esto sería todo. Vuelvo y les pregunto, ¿hay alguna incógnita? ¿Quieren aportar algo? ¿O todo está claro? No, profe, todo claro. Todo claro. Bueno, entonces, como todo está claro, vamos a hacer un quiz. Entonces, vamos a escoger algunas personas y vamos a realizar unas preguntas, ¿vale? Entonces, por lo menos acá en la lista, María de los Ángeles, por favor, encienda su cámara. María de los Ángeles. ¿Llámame, profe? Sí, señora. María, ¿cuál es una de las estrategias para generar procesos académicos inclusivos? No sé la respuesta, profe. María, ¿qué pasó con tu uniforme? Se me presentó un inconveniente con el profe. Bueno, cierra su cámara, por favor. Chicos, recuerden que así estemos en virtualidad, es compromiso de todos y ustedes más como estudiantes deben de adquirir a todo momento el uniforme. Entonces, que esta calamidad, por favor, no se vuelva a presentar, bueno. Laura, encienda su cámara. Laura Camila Álvarez. Ya voy, profe. Ya. Laura, por favor, responde la pregunta que hicimos a la compañera María. Es el uso de las TIC. Muy bien, Laura. María, ¿quedó claro? Sí, señora, profe. Listo, Laura, muy bien. Cierra tu cámara, por favor. Bueno, otro por acá. Merly Dayani, Señora, encienda su cámara, por favor. ya va. ¿Ya me puede mirar? Sí, Merly. Merly, cuéntame. ¿Cuándo fueron establecidos los lineamientos de educación inclusiva? El 30 de septiembre del 2013. Muy bien, Merly. Cierre su cámara, por favor. Y el último será, según la lista, la compañera Wendy Vanessa Flores. Profe, ¿ya me mira? Sí, Wendy. Wendy, cuéntame. La compañera nos decía que esto fue establecido el 13 de septiembre de 2013. ¿Y quién estableció estos lineamientos? Profe, eso lo estableció el Ministerio de Educación. Bueno, muy bien, chicos. Entonces, espero las próximas clases sean más partícipes, que colaboren, que contribuyan. Esto ha sido el tema por hoy. Les encargo que lo estudien. Yo les voy a subir el mapa a la plataforma porque esto va para pregunta de parcial. Entonces, bueno, hijos, que tengan un resto de día favorable. Que Dios los bendiga y los cuide siempre. Gracias, profe, igual que lo mismo.